Lo digo porque habéis aplaudido poco. Un poquito más, a ver. Había cambiado sus actividades, no había entre los socios, los puntos de información juvenil descentralizados de los institutos habían pasado al ayuntamiento y entonces se tenían que crear cosas nuevas. Que pensó, oye, pues vamos a hacer una competición entre todos los institutos. Hacemos campañas de consejos escolares muy rudimentarias, muy sencillas, ¿no? De hacer fotos, pero que ya hacíamos. Vi la posibilidad de las elecciones a Consell Escolar. Vas conociendo a la gente, a ti, Clara, José, y vas haciendo amistades y todo, pues es como una segunda casa, porque claro, acabas yendo tantas veces. No deje de innovar, ¿no? Si vemos el recorrido histórico de la Asociación de Estudiantes desde los inicios hasta ahora, ha cambiado mucho. Antes pues se hacían las jornadas deportivas y se tocaba ese ámbito, ahora no. Ahora se toca otro ámbito, que es el de la cultura, el de la música, el de la danza, ¿no? Gràcies per estar encara aquí després d'aquestes ja 3 hores de gala. Companys i companyes, dir-vos gràcies. Gràcies per acompanyar-nos en un dia tan especial d'allò en el que creuen i per allò en el que els agrada tant a dones que l'associació d'estudiants té molt de futur. Avui surt aquí jo, però aquest és un projecte de tots i de totes, de tots i per a tots. Un projecte d'estudiants per a estudiants. Un projecte que no seria possible. Buen Lion.